Una semana atravesada por, me parece, las detenciones. Son, a ver, varias cosas. Dos carriles que van en paralelo, ¿no? Uno es, según todos los focus que yo he visto post atentado de Cristina, está muy circunscripto al entre el 35 y 40% de la población. Esa preocupación, o mejor dicho, ni siquiera preocupación, que el tema del atentado a la vicepresidenta fue un tema. Hay un 60-65% para la que no es un tema, no está sobre la mesa, en las conversaciones no sale, no hay ningún tipo de atención respecto a las noticias a propósito de esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es para esta gente que no está preocupada por el atentado a la vicepresidenta un tema? Bueno, los temas cotidianos, digamos, ¿no? El empleo, la inflación, los precios, etcétera, etcétera. El salario. La seguridad, etcétera, etcétera. Tan es así, que fue casualmente Cristina Kirchner la que en su primera aparición pública dice, a mí me va a empeorar la escoliosis con esta silla, la que en su primera aparición pública en un encuentro con los curas villeros y los curas de Opción por los Pobres, dice: el problema no soy yo, palabras más, palabras menos, sino enfoquémonos en la ciudadanía, enfoquémonos en nuestros compatriotas, en el pueblo argentino, que nos llega a fin de... Estoy citando de memoria, ahora tenemos una curaduría de los audios. Que nos llega a fin de mes, que tiene problemas de empleo, que no puede... que tiene mucho menos poder adquisitivo que antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Cristina en su primera aparición aprovecha la atención depositada sobre ella para decir: no soy yo la víctima es la gente que no llega a fin de mes, para decirlo muy rápidamente. Y acá hay como varias cuestiones, ¿no? Que, punto uno, gana otra vez en el kirchnerismo la posición de elijo el tiempo y el diálogo en lugar de la sangre, ¿no? En esta cosa de la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Eso es más preciso, si querés, para el golpe contra Evo Morales, si quieren, pero en este caso lo voy a forzar un poco, es para que se entienda. Y otra vez una Cristina Kirchner que ya no sabe cómo convocar a la oposición al diálogo. Lo hizo en declaraciones on the record, lo hizo en cartas, lo hizo a través de sus delegados en la política, y ahora lo dice ella abiertamente. Y a partir de eso, a partir de Cristina llamando al diálogo, la reacción de Mauricio Macri. Esto como lo más importante de la semana. Ya nos vamos a meter en la causa, ya nos vamos a meter en la interna de la oposición. Tengo mucha información sobre ambos temas y nos vamos a meter obviamente en si hay ¿cómo decirlo? Algo no dicho en lo que dijo Cristina. ¿Y Macri qué dijo? Con la Constitución sobre la mesa, sí. Acá hay dos maneras de tomarlo. ¿Es Macri diciendo no a su manera, o es Macri abriendo la puerta a un sí? Lo que es muy interesante en esto, es que Cristina, que es la que fue atacada y casi asesinada por un grupo furibundamente anti-kirchnerista, esto es conocido mundialmente como, abro comillas, la víctima, cierro comillas, siempre lo decimos, cuando alguien dispara un arma, la víctima es la que está del lado del canito por donde sale la bala, no la que está del otro lado. En este caso no salió la bala, felizmente, pero la víctima era Cristina Kirchner. Es la víctima la que se pone por encima de la situación y llama al diálogo al resto de las fuerzas políticas, poniendo como ejemplo algo que hizo ella antes del atentado, que fue la reunión con Carlos Melconian, economista hoy, que se posiciona junto con Hernán Lacunza y un poquito más atrás Luciano Laspina para ser uno de los ministros de Economía del PRO, porque como está conformado va a ser más PRO que Juntos por el Cambio, en caso de que Macri o Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta ganen la elecciones.
Ahí, para mí, no sé cómo lo vio Nico, se recorta lo más importante de esta semana en términos políticos. Estaba tratando de buscar, porque en Junín, cuando Mauricio Macri responde esto de la Constitución sobre la mesa, que para poder interpretar cómo si es una validación o no, ese mismo día, pero no la estoy encontrando ahora, hizo otras declaraciones en las cuales básicamente le achacaba a Cristina Fernández de Kirchner la responsabilidad de todos los males de la Argentina. Digo, para tener las dos cosas. Yo lo que más me preguntaba era si en este contexto, exactamente en este contexto, cuando hablo de este contexto, hablo después del intento de magnicidio, si tenía y de los y del llamado al diálogo on the record de la vicepresidenta, si tenía alternativa a responder otra cosa que no fuese Macri. Sí. Y mi respuesta fue que sí, tenía otra alternativa. O sea, tranquilamente podría haber dicho no, con esa gente no, y no nos hubiésemos sorprendido. De hecho, es al revés. Creo que nos sorprendió su respuesta. Después la pregunta está si efectivamente existe el marco. Yo me hago una pregunta, que es, viste que recién contabas que Cristina había convocado al diálogo también vía sus delegados. Uno de ellos fue Eduardo Guado de Pedro. Correcto. Que mantuvo contacto con varios dirigentes de la oposición, hasta ahora en términos con resultados infructuosos. La foto de Luján me parece que valida esa interpretación. Y lo que me dijeron a mí esta semana fue como, no, los contactos siguen, pero solo vamos a sacarlo de los medios, porque cuando la convocatoria, cuando las conversaciones, cuando las reuniones pasan a los medios, se traban. Te sigo. Se traban. Entonces yo ahí me pregunto, ¿de qué manera, digamos, esa lógica que a mi entender, hago un pequeño paréntesis, naturalizamos que de repente las cosas tienen que ser secretas, porque si se conocen, se traban, porque hay un sector de la política que no quiere que nadie sepa que habla con el otro. Incluso cuando yo, la persona que nos dedicamos a la política lo sabemos que por el despacho de Máximo Kirchner pasa pasa el otro, que por el despacho de Mario Negri pasa digamos, que hablan todo el tiempo. Nosotros lo sabemos, pero cuando pasa al terreno público lo desconocen y se dicen las peores barbaridades. Como tenemos naturalizado eso, que en el espectro público no hay margen siquiera para aceptar un café, algo que yo creo que no tenemos que naturalizar, pero como lo tenemos naturalizado, me pregunto, de hecho, ¿cómo sería el contexto de un encuentro entre Cristina y Macri? Mira, lo único, para mí la única, creo que todo lo que decís, digamos, firmo abajo. Tengo un leve disenso que está sugerido, no está explícito en lo que decís, que son los únicos que pueden hacer eso sin sufrir consecuencias dentro de su propio espacio político, porque son jefes. Sí. Es decir, nadie le podría decir a Cristina, sos una traidora por sentarte con Macri, ni nadie podría decirle a Macri, sos un traidor por sentarte con Cristina, porque decís, para, yo mando, yo te defino el pulso de este dispositivo político. Pero eso, perdóname, yo estoy recontra de acuerdo con eso, pero eso es el sistema, eso es hacia Junto por el Cambio y hacia el Frente de Todos. Pero vos en el espectro público tenés al electorado, digamos, cuando esta reunión entre estos dos sale en tal diario, hay una evaluación que hacen personas que se referencian, no dirigentes políticos. No, yo te hablo del electorado, no del sistema. Yo digo, si, a ver, pensémoslo de una manera mucho más clara para que se entienda. Si el problema con una discusión eterna, si el problema con Guzmán era el ajuste de Guzmán, si el problema con Guzmán era político, que era político, y de resultados para Cristina, es una cosa. Ahora, la narrativa era que el problema era el ajuste. Sí. Bueno, está claro que no era el ajuste, digamos, ¿no? Clarísimo. Había una preocupación por el ajuste que se extinguió. Ya no hay nadie de izquierda en el kirchnerismo, en la Cámara, preocupado por el ajuste. Nadie. Se acabó el problema. Y está bien, porque así se conduce un dispositivo político. Entonces, en ese marco, perfectamente podría ocurrir esto. Como nadie le impugnó a Cristina juntarse con Melconian, como nadie le impugnó a Cristina reunirse con Laura Richardson, como nadie le impugnó a Cristina reunirse con Mark Stanley, como nadie le va a impugnar nada a Cristina, porque además, no solamente, esto que se entienda, no lo digo porque hay un seguidismo acrítico, lo digo porque es alguien que ya demostró dos cosas. Uno,
mucha lealtad, no como se dice habitualmente del peronismo, del pueblo con su líder, sino en este caso mucha lealtad de su líder, en este caso Cristina, con el pueblo al que ella representa, y luego que con lo de Alberto Fernández, y luego con y a posteriori con las reuniones con los representantes de los Estados Unidos que anticiparon una serie de movimientos, tiene dos cosas Cristina. Una, que se anticipa 2 o 3 jugadas al resto, por lo menos de su propio esquema. No quiero decir de todo el sistema político, por lo menos de su propio esquema. Y dos, que el sistema sabe, Macri sabe, los empresarios sobre todo saben, que es la única garantía. Hoy digamos, no hay un desorden social en Argentina porque existe Cristina Kirchner. Y eso los empresarios, incluso los que más odian a Cristina Kirchner, lo tienen claro. Entonces, ella también, llegado el caso, es la garantía de que si hay cosas que hacer en la Argentina que son antipáticas para la población, ella es el dique de contención. El otro día me lo decía textualmente, digamos, on the record, Pitu Salvatierra, un amigo, pero al margen de eso, un dirigente social, dijo, y un militante social. Si no estuviera Cristina, nosotros ya hubiéramos hecho un quilombo bárbaro. ¿Por qué? Y mi pregunta fue un diálogo en público esto, Leo, pero entonces, ¿cómo se explica eso? Y bueno, porque hay mucha confianza en Cristina, porque tuvimos los mejores 12 años de nuestra vida, los que somos pobres, me decía Pitu, con Cristina. Entonces hay mucha confianza en que si esto es lo que hay que hacer, o sea, se está haciendo esto porque lo que hay que hacer y porque Cristina entiende que no hay alternativa. Y acá vuelvo a una cuestión muy interesante que, en general, el peronismo antikirchnerista narra al kirchnerismo como un espacio solamente atravesado por lo emocional, por lo épico, por lo simbólico, por peleas contra molinos de viento. Y yo no me voy a cansar nunca de repetir que cuando se ponía la cámara a la gente que estaba en Juncal y Uruguay, o en la Plaza de Mayo el día de la movilización, luego del atentado a la vicepresidenta, lo que decía el 90% de la población es: con Cristina me iba a vacaciones, con Cristina me compré la computadora, con Cristina cambié el auto, con Cristina me hice la casa, con Cristina mi hijo pudo ir a la universidad, con Cristina... No había algo de Cristina me hizo soñar, era Cristina me dio plata, Cristina era mi cajero automático, digamos, si quieren que lo... O sea, era lo más racional y lo más pragmático jamás visto. Entonces, por toda esta secuencia, yo creo que son los únicos dos que podrían sentarse sin impugnaciones, pero, y con esto cierro, hablando con alguien muy, muy, muy cercano al expresidente, a propósito de las declaraciones de Macri, le digo, ¿qué significa en el lenguaje calabres esto? Lo de la Constitución sobre la mesa. Porque digamos que no es alguien que haya ejercido, no quiero ser despectivo con el expresidente. Suena al lugar común, ¿no? Digamos, cuando vos metés la palabra la Constitución en una oración, medio que has validado. Sí, para... Sí, exacto. Dice que si, si es con cosas dentro de la ley transparente, sí. Pero bueno, está bien. Lo había dicho en 2020. La misma frase que había dicho en 2020, Macri. Dice, sí señor, nada nuevo bajo el sol. Todo humo. Y le digo, bueno, la filtración de la reunión con Torello es de ustedes. Me dice, no, nuestra no fue. Tampoco fue, digo yo, esto es un agregado mío, aparentemente del kirchnerismo. No. Hay algunos que sugieren que fue... ¿El Celestino? Que Torello se lo cuenta a un importante dirigente del PRO y ese importante dirigente del PRO lo cuenta a algunos periodistas. Esta es la información que tengo yo. Como no la tengo confirmado, no voy a decir quién es el dirigente del PRO porque estaría cometiendo probablemente un acto de injusticia. ¿Vamos a seguir con esto? Vamos a seguir con esto. Porque tenemos más información. Es el eje central de si hay o no hay una posibilidad de acuerdo entre Cristina Kirchner y Mauricio. De acuerdo, perdón. De diálogo, de sentarse. El empresariado argentino, con las declaraciones de Cristina de hay que sentarse con el que piensa distinto, diciendo estamos para ayudar, mandaron mensajes, bueno, hay que, estoy golpeando la mesa, hay que ponerla, y no me refiero a la plata, hay que, ¿no? Si AEA, si el Foro de Convergencia, etcétera, tienen ascendencia sobre uno de los dos espacios políticos, ejercerla, decir, che, siéntense a hablar, si es que efectivamente, como dicen los yanquis,
ponen la plata donde ponen la boca. En este caso ponen la actitud política donde ponen la boca. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que la vicepresidenta reapareció en público en una reunión con los curas villeros y de Opción por los Pobres. Dijo: gracias a Dios y la Virgen estoy viva. Una Cristina que se recuesta habitualmente en sus creencias religiosas. Lo hizo sin ir más lejos cuando, sin hacerlo público, llamó a Esteban Bullrich para manifestarle su acompañamiento por la enfermedad que atravesaba en ese entonces él en ese entonces senador nacional, Esteban Bullrich, que había competido, sin ir más lejos, con Cristina Kirchner y había resultado triunfador en las elecciones del año 2017 en la provincia de Buenos Aires. También esto para demostrar cómo hay efectivamente un comportamiento distinto, ¿no? Es decir, cuando un dirigente importante, dirigente de la oposición, es decir, había sido el candidato triunfador en el distrito más importante del país, Bullrich, le diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica. Cristina Kirchner lo llamó, se solidarizó, se puso a disposición, dijo que iba a rezar por él. Tuvieron una conversación también vinculada a la espiritualidad, una creencia que comparten Bullrich y Cristina Kirchner, y es imposible no advertir cómo colisiona ese comportamiento de Cristina Kirchner con el comportamiento que tuvieron los líderes de la oposición. Lo excluyo por razones obvias de esto a Esteban Bullrich, con Cristina luego del atentado que sufrió la vicepresidenta. Esto decía en un pasaje arbitrario que hemos elegido compartir con ustedes, la vicepresidenta de la Nación en su primera reaparición pública. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Porque además, Toto, además, Ignacio, esa pasión que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Esa fue cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa, y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo. Esto decía la vicepresidenta de la Nación a propósito de la ruptura de los acuerdos democráticos del 83 a la fecha, donde la violencia política no era una opción. Obviamente que el hecho en sí es extremadamente preocupante, pero casi tan preocupante como eso es que hubo sectores que no lo condenaron, o que lo pusieron en duda, o que lo equipararon con, pongámosle, un error, una decisión del Ejecutivo. Recuerden que a ver si recuerdan el proceso, le gatillan en la cara a la vicepresidenta, horas después el presidente de la Nación anuncia un feriado y en la discusión pública se equilibró, digamos, se equiparó el atentado a la vicepresidenta con el feriado, ¿no? Alguien decía, no podían movilizarse o no se podía hacer una movilización o un repudio sin el feriado, probablemente. Ahora, quien equilibre o quien equipare un atentado al orden constitucional, que es la vida de una de las dos personas del Poder Ejecutivo, con un feriado, lo que está haciendo es, obviamente, equiparar dos cuestiones que no son equiparables.
Una es una decisión de política pública, si usted quiere, simbólica, equivocada, no equivocada, como el feriado. Yo creo que fue un error, digámoslo. Comparto en este caso la opinión de quienes creen que fue un error, pero bajo ningún aspecto ese error puede ser equilibrado o equiparado con un intento de magnicidio. Y esto está claro que fue una acción deliberada, ¿no? Es decir, equiparar eso. Entonces, esa falta de condena posterior o agarrarse de ese hecho para ponerlos en igualdad de condiciones, a mí también me preocupó, porque además piénsenlo, lo decía Gabriel Morini el miércoles en C5N, ¿no? Voy a robar una reflexión de él. Si le gatillaron en la cara a Cristina, ¿cuánto vale la vida de... ¿Cuánto vale un diputado nacional? Digo, si a Cristina le llegaron a gatillar en la cara, ¿cuánto vale un diputado nacional? ¿Cuánto vale un legislador porteño? ¿Cuánto vale un senador? ¿Cuánto vale un diputado provincial? Que hay tantos. Digamos. Sí. Me parece que ahí tampoco hubo una acción de preservación de la especie, digamos, ¿no? Hay algo que... mira, justo recién estoy tratando de buscarlo cuando decías de cómo se validan esos discursos y el tratamiento que se hizo de la oposición, y estaba buscando, tratando de encontrar un tuit que lo leí de Gabriela Neme, que ustedes no tienen por qué conocerla, es una dirigente muy importante de la oposición en Formosa, una persona que se sacó foto con Jimena Tesanos Pinto y digo, todo este recorrido lo hago porque 5 días después de que le gatillaron un arma en la cabeza a la vicepresidenta, hizo un tuit en la que hablaba diciendo que esto se trataba de esto es real, una cortina de humo para tratar de tapar la causa vialidad. Y vos decís, bueno, pero ¿qué representatividad tiene? Dice, ¿por qué me traes el tuit de Gabriela Neme? Bueno, porque Gabriela Neme fue una de las figuras que esta semana, si no recuerdo mal, el miércoles, una de las figuras representantes de Juntos por el Cambio de cada provincia que sacaron una foto con Horacio Rodríguez Larreta. Y así es como se van validando discursos. Así es como vos decís, no, bueno, pero Gabriela Neme no representa a nadie, es una outsider, es una persona dispuesta, una ultra, una halcona, dispuesta a cualquier cosa, de Formosa. Está bien, pero cuando Horacio Rodríguez Larreta, que está en campaña presidencial, se saca una foto con figuras y dice, bueno, estos son mis jugadores en todo el territorio, ahí está una persona que considera que el atentado a la vicepresidenta es una cortina de humo para tapar la causa vialidad. Y así como se van validando las cosas. Y para mí, lo que quiero decir respecto a esto es que yo coincido con vos, es que para mí están tan en el día a día que yo creo que la oposición al día de hoy todavía no hizo una evaluación de la gravedad de lo que pasó, pero no de lo que pasó respecto a Cristina, respecto al peronismo, de lo que pasa respecto a la clase política. Yo creo que todavía no terminaron de darse cuenta de que la retroalimentación de odio cargado con discursos, una cosa que no pasa solo en Argentina, pasa en todos los lugares del mundo. Esa retroalimentación, si consideran que solo se va a manifestar contra un modelo de país que representa, en este caso en la Argentina, el Frente de Todos, están equivocados. No, claro, ahí hay una cuestión que es transversal y... cuando viene el alud se lleva todo, digamos, no se lleva solamente, no discrimina, el alud no discrimina. Hubo otra cosa interesante que pasó en el discurso de Cristina Kirchner, que tiene que ver con la posición y la postura que tomó la vicepresidenta en su reaparición pública respecto a cuáles eran los temas de vital importancia a partir del atentado que ella sufrió. Y, perdón, es muy importante esta aclaración. Este relato que hacemos nosotros, por más que no sea del día a día de la gente, no sea la preocupación cotidiana de la sociedad, etcétera, 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 porque siempre hay un discurso que es, lo he dicho yo en más de una ocasión previo al atentado de Cristina, la política está en una discusión palaciega, lejos de los problemas de la gente, ¿no? Ahora, este tema es un tema que en las derivadas impacta directamente en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué quiero decir? Si la violencia política escala, lo que empieza a haber es una situación que se torna irrespirable. Eso en lo que impacta es en que empieza a haber más problemas económicos, porque la inestabilidad política se traduce en inestabilidad económica. Eso probablemente genere
todo esto que estoy diciendo es una integralidad, lo hemos visto en otros países. Ahí sí que podés llegar a ser Venezuela. Ahí sí que podés llegar a ser Venezuela si escala la violencia política. Es menos inversión, es menos empleo, es más pobreza, es una espiralización de los problemas. Es decir, para decirlo rápidamente, el que tiene un empleo formal o informal, ¿no? Y no puede llegar a fin de mes, y crea que el atentado a Cristina no lo afecta o no la afecta, puede llegar a tener razón en el cortísimo plazo. Si llega a escalar eso y si llega a haber réplicas a partir de eso, que ya vimos por la reacción de Cristina que no es el camino que eligió el Frente de Todos, el kirchnerismo, eso impacta directamente en el que tiene un comercio, en el que tiene un taxi, en el que tiene una pyme, en el que es bancario, en el que tiene un taller mecánico, o lo que ustedes quieran poner de ejemplo de la actividad económica de la Argentina. Escuchemos lo que decía la vicepresidenta de la República. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy, muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día, estuvimos hablando por teléfono, y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de ese día, no. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo. Después de esto, Cristina Kirchner hace un análisis a propósito de la situación que está sufriendo buena parte de la Argentina vinculado a la realidad económica. Aparentemente, si uno tiene que situarse en que Cristina Kirchner es la líder del espacio mayoritario en el gobierno, es el discurso elegido por el oficialismo a partir del atentado. No es, responder a la violencia con violencia, sino responder a la violencia con un llamado al diálogo, como escuchábamos en el primer audio, por parte de la vicepresidenta de la Nación. También lo dijo Guado de Pedro, también lo dijo Andrés el Cuervo Larroque antes de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Veremos si hay réplicas, ¿no? La primera ya dijimos, fue Macri diciendo con la Constitución en la mano sí. Habrá que ver en el comportamiento opositor qué significa eso, ¿no? Hay que ver bien qué dicen, no sé, los Lombardi, los Abeluto, los Hernán Iglesias Cilia, los Waldo Wolf, los Fernando Iglesias. Y si lo que ellos digan tiene algún tipo de ascendencia sobre la decisión final que pueda llegar a tomar Mauricio Macri. Pero sí es cierto esto, que hay dos partidos que se juegan. Uno que se juegan cuando se whatsappean o se telegramean o se hablan por teléfono la dirigencia política, y otro es cuando eso que pasa llega a los medios de comunicación. Si vos te tenés que guiar por la reacción de Juntos por el Cambio en los medios de comunicación, digamos, la reacción pública, yo no vería la manera de que eso se materialice, concrete. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Pero como somos personas que confiamos en la política como herramienta para transformar la realidad, no, y además somos vamos a dejar una ventana abierta a que tal vez eso que no transcurre por la vía pública y que evidentemente lo entorpece, tal vez florezca. Qué optimista que se vino a plantear, ¿no? Ojalá, me di cuenta que para ser optimista tengo que forzarme la vida de una manera que no puede ser. Porque mirá, a medida que iba diciendo iba descreyéndome yo de mí mismo, ¿entendés? Le mando el recorte que pasamos recién con el que piensa distinto por WhatsApp a un importante empresario de la Argentina, y le digo, es una oportunidad para ustedes. En el idioma de Cristina ya no sabe cómo convocar un acuerdo. Me dice, estoy 100% de acuerdo y estoy para ayudar. Le mando el recorte de Macri, diciendo, le digo, ¿está pasando algo? Y me responde, ojalá que pase, por el bien de la Argentina. Yo lo que digo es que este tipo de empresarios, que son tan importantes, a mi juicio, que es lo que siguió después en la conversación, no tienen que estar en una posición expectante, sino activa. Exacto.
Si subirse, exigirle al sistema sobre el cual tienen ascendencia, que en este caso es el opositor, que respondan a este llamado de diálogo por parte de la vicepresidenta. Para mí es, no sé si comparable, pero bastante parecido a la posición de Juntos por el Cambio, inmediatamente después del atentado de Cristina, que fue, no, bueno, nosotros no nos llamaron. Sí, claro, recuerdo. Ah, o sea que vos como segunda fuerza política de la Argentina con vocación de poder, con que gobernás provincias, que tenés casi la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado de la Nación, y dentro de un país en el que vos tenés esa ascendencia política, intentan meterle un balazo en la cabeza a la vicepresidenta, y vos para manifestarte pública y políticamente necesitas que te llamen. Para acompañar en la movilización. Públicamente se manifestaron casi inmediatamente. Sí, con tweets. Sí, con tweets, obviamente. Con tweets sí, con y tweets. un comunicado. Sí.